Saludos cordiales a toda la audiencia que participa de este webinar sobre bienestar estudiantil. Nos complace tener como invitado en esta plática a Jorge Martínez Campoblanco, quien pues es un estudioso de la sociología, área que nos compete a quienes estamos muy comprometidos con temas relacionados al ámbito de la vida universitaria. Vamos a dirigirnos a él como profesional de la sociología, con mucha experiencia en la analítica de temas relacionados con la violencia social, con la calidad de la educación desde un entorno de riesgos en la cual nos encontramos inmersos, entre otros temas. Bienvenido, Jorge, a esta sala de conversación, de diálogo sobre temas realmente que hoy nos convoca la universidad como sistema, pero también como parte de la sociedad que tiene que dar respuestas claras, no solamente para solucionar, sino también para alertar a los estudiantes que se encuentran en riesgo. Muchas gracias, doctora Isabel. Un gusto poder comunicarnos con toda su audiencia, porque plantear estos temas es darle una mirada integral a ese acompañamiento que a veces no se toma en consideración, pero que hoy las universidades que ven en el futuro grandes oportunidades y que están apostando pues, por una educación totalmente diferente, están mirando cómo se desempeña y qué factores intervienen en el buen desempeño de nuestros estudiantes. Así es, ¿no? Y uno de los factores que tienen que ver y que están asociados al rendimiento integral del estudiante tiene que ver justamente con la salud mental de los jóvenes, ¿no? Quienes todos, bueno, venimos de esta etapa muy cruda, muy dura, que hemos vivido, ¿no? De la pandemia por COVID-19 y que hoy vemos consecuencias en los estudiantes, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo por ellos? Miren, la situación de pandemia hizo que el planeta se reordenara. La forma en la que estudiábamos, en que comprábamos y vendíamos, en que nos relacionábamos cambió. Y, valgan verdades, la virtualidad fue, digamos, una oportunidad y una manera de volver, de alguna forma, a la normalidad. Pero bueno, luego volvimos a la presencialidad. Y en ese ejercicio de presencialidad, nos dimos cuenta de que la salud mental había sido bastante afectada. No en términos positivos, en algunos casos negativos en otros. Hay una estadística que es que se habla de que el consumo de medicamentos al sistema nervioso central aumentaron en 30 y 40% escalonado. Y como la universidad es una institución viva de las sociedades, también, por supuesto, que se ha visto afectada por todo eso. Entonces vemos cómo nuestros estudiantes hoy en día sufren problemas serios de depresión, tanto en hombres como en mujeres, distintas, pero hay registros en ambos sexos. Vemos cómo hay debilidad en el sistema mental, nervioso, ataques de pánico, ataques de ira, ataques de ansiedad, problemas para conciliar el sueño y el descanso. Pero posiblemente uno de los indicadores que se hace más evidente es lo relacionado al suicidio. Y hemos visto cómo los números han venido aumentando, y no solamente en la capital. Estamos viendo cómo zonas como Trujillo empiezan a tener indicadores preocupantes. No solamente es mirar a quien se suicida, a quien consume el suicidio, sino hay que mirar también al que lo intenta, porque las intentativas de suicidio también están creciendo. ¿Cuál es la razón por la cual nuestros jóvenes están intentando suicidarse o se suicidan? Problemas de carácter económico, problemas de oportunidades laborales, problemas vinculados a sus familias, agresiones que reciben de sus propios miembros de su familia, problemas amorosos, un nivel de competitividad que va poco asociado a las oportunidades que tienen los hijos. Entonces, el gran reto de la universidad, ¿cuál es? No solamente identificar los casos y atenderlos y acompañarlos, sino también poder entrar en una dinámica de prevención, porque en la medida en que podamos prevenirlo, eso transcurre por socializarlo, conversarlo, entender el fenómeno y abordarlo, eso de alguna manera
va a poder mitigar esta situación que es alarmante. Y hay una gran oportunidad en gestión universitaria. Así es, justamente esto está vinculado con la política sobre el bienestar estudiantil, que lo regula la ley universitaria 30/20 y que las universidades a través de sus gestores tienen que hacer la predicción, la programación incluso presupuestal para poder nosotros tener fortalecida esta área de atención del estudiante con profesionales con experiencia, dígase médicos especialistas, o al menos psicólogos que nos ayuden a identificar, psiquiatras obviamente, para identificar estos casos que posteriormente vemos un estudiante que abandona, un estudiante triste, un estudiante realmente poco contento, descontento, que se constituye de pronto en un sujeto que abandona la universidad, es indiferente a la clase, ¿no? Y eso no debemos permitir en una universidad. Y aquí viene otra pregunta. ¿Qué estamos haciendo los docentes por ellos? ¿Estamos preparados para identificar, para brindarles un acompañamiento o mínimamente para escucharlos frente a estos problemas que tienen los chicos y que tal vez lo viven en forma silente? Bueno, ahí es donde entra la gran oportunidad de las tutorías, del rol del tutor. ¿Por qué razón? Porque a veces los profesores, y en nuestro ejercicio como profesores universitarios, vemos una sala de 20, 30, 50 personas que son nuestros estudiantes y que solamente los medimos por el rendimiento académico. Y a veces el profesor no se pregunta por qué el rendimiento académico no es el óptimo. Y no buscamos las razones y no entendemos el por qué. Miren, hay hoy estudios muy interesantes donde se vincula la inteligencia artificial con el análisis de la conducta humana. Es decir, ¿por qué unas personas, un grupo humano, dentro de una universidad, están teniendo ciertas... ¿Dónde están los factores de influencia? Puede ser un factor de carácter económico, de carácter social, de carácter socioemocional, psicológico. Pero, ¿de qué manera yo puedo esa información gestionarla y obtener a través de modelos qué es lo que puede ocurrir en el futuro cercano a esta persona y de qué manera yo puedo intervenir? Entonces, cuando vemos de que un joven que debería de entrar a su universidad y en 5 años graduarse, de pronto no continúa los estudios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es que es malo para estudiar? No, es que de repente no tiene dinero para movilizarse, para conectarse, de pronto es víctima de violencia, de pronto tiene una frustración porque no estudia lo que quiere o no está en el sitio apropiado. Entonces, el tutor tiene que poder tener una comprensión integral del estudiante para que exista una respuesta. Y aquí también la universidad puede generar un sistema, puede validar un sistema que en muy corto plazo, a través del análisis de la data, de los datos, se puedan tomar decisiones en donde haya un impacto. Porque, ¿qué es lo que busca la educación pública? Pues transformar la vida de las personas a través de la educación. Tú le das una profesión y esa profesión va a ser su sustento de vida. Pero, ¿cómo conjugamos ese factor llamado motivación que tiene que ver con la disciplina y que tiene que ver con la consecución de un logro que no es tan sencillo? Y tal vez uno compare y dice, bueno, Lima es capital, Lima tiene ciertas características, pero tú sales media hora de Lima y sales media hora de Trujillo y te encuentras con un Perú rural, donde las condiciones no son las más favorables y donde posiblemente el estudiante siente que simplemente es un número para una estadística. Así es, y justamente con esta última intervención tuya en la cual comparas el área rural aquí en la Universidad Nacional de Trujillo, en la cual presto el servicio como docente, también como autoridad en la Facultad de Educación, tenemos una mirada solamente muy local, muy de la sede. Vemos a los estudiantes inmediatos, pero nosotros tenemos estudiantes también en las filiales. Tenemos filial Huamachuco, filial Santiago de Chuco y también en el Valle Jequitepeque, donde las realidades del contexto son diferentes. Los comportamientos de los jóvenes obviamente tienen otra problemática, pero también otras expectativas. En estos lugares, lamentablemente, no nos hemos preocupado por instalar el sistema de bienestar estudiantil. Entonces, ahí los chicos están desprovistos de toda ayuda y realmente
el tema de la prevención queda de lado. Entonces, ahí es donde tenemos que intervenir, porque esa es parte de la responsabilidad de una universidad que busca realmente concretar una formación integral, un estudiante seguro, un estudiante que sabe hacia dónde va y garantizarle que va a lograr sus metas, no solamente académicas, sino sus metas como persona y como profesional. Así es, así es. Y es una visión muy moderna sobre la gestión universitaria, porque en los últimos 30 años ha habido un cambio radical de lo que representa la salud mental y lo que representa el acompañamiento valorado ante circunstancias y ante problemáticas que no habían antes. Así es. ¿No? Propio, obviamente, hay una tendencia global de consumo, hay estereotipos que hoy se toman, los influencers, ¿no? Que pareciera que definen, pues, un poco la idea de qué es lo que hay que hacer en un mundo que está totalmente desdibujado, ¿no? Lo que pasa hoy en día en China y Corea, que tú vas a la calle y ves 200 chicos, 200 chicas grabándose, porque hay todo un tema de competitividad basada en la posibilidad de likes. Y eso, de alguna manera, también nos... Definitivamente. No solamente es un distractor, sino desvía las conductas, las buenas conductas de los jóvenes que a la larga pues traen sus consecuencias, ¿no? Así es. Entonces, vinculado a esta temática, nos preocupa. Hace unos días aquí en Trujillo hemos tenido pues toda una protesta en las calles de distintas organizaciones, grupos humanos, frente al alto nivel de violencia en la cual nos encontramos aquí en la ciudad. Y esto no escapa también a la violencia a la cual están expuestos nuestros estudiantes universitarios. Esta violencia, ¿cómo prevenirla? Teniendo en cuenta que el joven viene a la universidad y no solo se va a formar en lo académico. Hay que hacer que tome conciencia, que sea un sujeto activo que participe de la prevención de esta violencia social. ¿Qué nos puede recomendar al respecto? Bueno, la universidad tiene dos dimensiones para poder abordar esto. Una dentro de lo que ocurre dentro de sus instalaciones, incluyendo dentro de sus espacios virtuales. Porque hoy la violencia no solo es presencial, hoy la violencia también es virtual, también es ciberviolencia. Y en ese sentido, la prevención también va a ser muy importante. Va a ser valioso de que la universidad establezca cuáles son los protocolos para poder establecer una denuncia. Porque la prevención parte porque la gente esté consciente de qué pasa cuando soy acosado, qué pasa cuando soy acosada, qué pasa cuando soy violentado. Y como seguimos en la línea de que la universidad es un ente vivo, hay indicadores que hoy nos llevan a analizar la violencia escolar, donde el papá del niño o la niña que sufre de violencia también puede ser una víctima o un victimario. El docente que esté en aula puede ser víctima o victimario. Nuestros estudiantes y nuestros profesores también pueden ser víctimas o victimarios. Entonces es importante un sistema que hable de prevención, una campaña que podamos de alguna manera cambiar a ese potencial profesional que en algún momento va a dirigir una empresa, va a estar a cargo de un proyecto y que va a tener la posibilidad de transformar porque conoció de primera mano en su casa de estudios cómo va el tema de la violencia y de qué manera puede tener esto un impacto. Ahora, la universidad, por otro lado, puede también tener un rol maravilloso que no existe en el Perú. Porque en el Perú tenemos una defensoría del pueblo, hay una fiscalía, hay comisaría de familia. En el Perú tenemos un montón de ONGs que solamente utilizan el tema de violencia en un momento determinado y para un fin determinado. Si ustedes revisan, y esto es muy sencillo, googleen una campaña sostenida a nivel nacional que hable de violencia, no existe, doctor. Es decir, una campaña donde entendemos quiénes son los usuarios mayoritariamente de las plataformas digitales. Las personas entre 18 y 44 años. Qué coincidencia que entre 18 y 44 años son las mujeres en la edad donde son más violentadas por sus parejas. Existe una campaña a nivel nacional vía redes sociales donde se le diga a la mujer, usted tiene el derecho de denunciar porque hay una ley que la protege y usted puede recurrir a tales o cuales instancias. Muchas mujeres no denuncian por miedo, por un lado y por otro porque no saben que pueden denunciar. Ahí también hay una gran oportunidad que tiene la universidad de convertirse en ese órgano articulador
maravilloso para poder poner este tema sobre la mesa. Cada año hay más feminicidios, cada año hay más intentos de feminicidio y cada año hay más denuncias. Pero cada año la estadística negra, es decir, la que no se cuenta, también. Entonces, mire que acá hay una increíble oportunidad de estudiar, que sea multidisciplinario, de hacer investigaciones que puedan luego ser utilizadas por los entes que hacen política pública, que no saben dónde están parados. Y adicionalmente a ello, poder transformar, que usted, al generar la política, que cambia el discurso de la persona. Y de pronto tenemos a un estudiante, hombre o mujer, que en su casa percibe violencia, pero nunca puede hacer nada, porque siempre hablamos de la víctima y el victimario. ¿Y dónde queda el testigo? Así es. Son muchos sujetos los que intervienen lamentablemente en esta problemática social y que también impacta y compromete a la universidad. La vida universitaria es justamente el espacio donde tenemos que hacer esa investigación, pero una investigación preventiva, una investigación que alerte al joven, a la docencia, a las familias, que muchas veces confían que sus hijos vienen a la universidad a recibir lo mejor, pero hay un descuido de esta parte del bienestar estudiantil. Por eso es que la política que nosotros proponemos aquí es desarrollar justamente una política de bienestar, de bien común, empezando por el sujeto principal, que es nuestro estudiante universitario. Así es. El tema que también a nosotros nos compete es el tema de la responsabilidad social universitaria. ¿Cómo la entendemos este tema desde dentro y hacia afuera? Bien. Bueno, la responsabilidad social universitaria viene de lo que se ha hecho en responsabilidad social en las empresas. Y acá hay un concepto elemental para entender esto, que son los llamados stakeholders, es decir, los grupos de interés que están alrededor de la universidad, por lo cual las universidades tienen que convivir de manera permanente. ¿Cuáles son los stakeholders para la Universidad Nacional del Río, por ejemplo? Bueno, estarán otras universidades, gobiernos locales, gobiernos nacionales, el Congreso de la República, estarán las empresas privadas, las ONGs, los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo yo me relaciono con ellos? Eso es lo más importante para analizar. Y una vez que ya termino, ¿cuál es mi relacionamiento, mi interés? Pues entonces veo las oportunidades de situaciones que podemos resolver del lado y lado. Hoy, las aulas tienen que volcarse a la calle, porque en la calle es donde están las problemáticas que se supone el profesional debe de resolver. Y para ello hay muchas formas de hacerlo. La responsabilidad social universitaria, querida doctora, no es un argumento marketero. Algunas universidades lo hacen, ¿no? Muchas empresas lo hacen. En diciembre voy con los panetones a una comunidad y me tomo la foto. Ah, ya, esa es la responsabilidad social universitaria. No, en la universidad tiene que ser sostenida, crear una cátedra, crear una maestría, crear una área donde se pueda generar el conocimiento basado en esa acción con algún elemento dentro de esos colectivos que están alrededor de la universidad. En algunos casos sí será un apoyo de carácter social, de educación, voluntariado, pero en otros casos será asociarnos para crear una patente. En algunos casos será vamos a juntarnos para hacer una investigación, para sumar voluntades y tomar presupuestos privados y públicos para poder llevar adelante una problemática en concreto que tiene que resolver. Para ello, hoy, la responsabilidad social universitaria tiene 3 pilares. El primer pilar es la sostenibilidad, es decir, la mitigación del medio ambiente. No se puede hablar de responsabilidad social universitaria si no garantizamos el cuidado del medio ambiente. Y ahí está alineado los ODS y toda la Agenda 2030. Lo segundo tiene que ver con temas de inclusión. Inclusión no solo de las minorías, sino inclusión del conjunto de los actores que están dentro y fuera de la universidad. Y en tercer lugar, creo que es también valioso tomar la educación como una respuesta a cosas que no se han logrado resolver. En algún momento, usted y yo hemos comentado por qué razón no logramos abatir esta crisis de valores que tiene nuestro país. De pronto, desarrollar algún programa pequeño que pueda ser rápidamente visto desde un teléfono para poder ser más tolerantes, o ser más honestos, o ser más inclusivos, o tener mayor empatía, o lo que usted quiera plantear sobre eso.
La universidad, cuando es capaz de reconocer ese rol que tiene, que ha perdido y que debe de rescatar, es realmente una universidad que va a mirar un futuro donde sea capaz de transformar las realidades en las cuales se vive. Y para ello hacen falta líderes como usted. ¿Por qué razón? Porque hay una mezcla no solamente de la formación, sino también de esa posibilidad que se tiene a la hora de hacer gestión universitaria. Porque los recursos están, porque las voluntades están, pero a veces no nos hemos organizado de la mejor manera. Y creo que ahí hay una increíble posibilidad de cambio. Y es maravilloso hablar de estos temas, y es maravilloso conjugarlos, mezclarlos, orquestarlos de tal manera que nos haga sentir que tenemos una gran oportunidad con nuestra universidad, con nuestro país y con nuestra. Así es. La verdad es una delicia conversar con Jorge Martínez sobre este tema como sociólogo. La verdad que nos queda a nosotros esa sensación y ese compromiso, ¿no? De reorientar la responsabilidad social universitaria y que no se reduzca a una actividad dentro de una asignatura que desvincula de la problemática real del contexto y que incluso el estudiante cumple una tarea, una actividad aislada de todo. ¿Para qué? Para una nota. Entonces, es una reducción que de verdad avergüenza realmente que una universidad no tenga claro el concepto de lo que es la responsabilidad social. Es una misión de la universidad, una misión social y que tenemos que cumplirla no solamente desde una perspectiva curricular, sino de una perspectiva de una formación integral, de una formación social. Es una política que nosotros sí lo tenemos clarísimo y como bien se dijo, hay presupuesto público. Dentro del presupuesto de la universidad se tiene incluso un porcentaje del 2% para este tipo de proyectos, programas, iniciativas, investigaciones, pero que impacten en la problemática del contexto y que hoy, lamentablemente, hay muchos problemas que la universidad debe intervenir. Gracias. Bien, hay muchos temas dentro del ámbito del bienestar estudiantil, la salud de atención primaria, por ejemplo, el brindarle al estudiante un transporte urbano que se sienta seguro al salir de su casa y llegar a la universidad y retornar a ella, ¿no? Que también no es cuestión simplemente de hacer una propaganda, de mostrar que los buses están a disposición, sino ver el impacto que tiene este servicio en la tranquilidad del estudiante y la tranquilidad de la familia. Creo que es el tiempo de dotarle al estudiante de todas estas condiciones favorables para tener ese profesional que nosotros queremos y que nosotros realmente nos comprometemos, un profesional de calidad, un profesional que sea humano y sensible ante lo que ocurre en el entorno. Y permítame, doctora, y la sensibilidad se busca como el ejemplo, ¿no? Así es. Ya existen casos en el planeta de residencias, que son residencias verdes. Hay un manejo diferenciado de los residuos sólidos, del agua, la utilización del plástico. Hay transporte universitario eléctrico, por ejemplo. Y hay comedores donde no solamente sustituiste el plástico por papel, sino que haces una dieta, haces un menú pensando obviamente en la mejora de la calidad nutricional de los estudiantes, pero utilizan los recursos de la zona, lo cual significa que es algo sostenible. Entonces, cuando el estudiante ve que esto es posible, el estudiante va a salir con otra concepción de la vida y va a lograr transformar un mundo que hoy en día tiene un serio problema de calentamiento global, un serio problema de inequidad social y un serio problema de... Así es, realmente que es ya la tarea que tenemos que hacer desde la gestión universitaria, y lo digo ya en un contexto más inmediato, que es la Universidad Nacional de Trujillo, sobre el cual nosotros sí vemos el gran potencial de las personas, pero nos falta activar esos programas, tomar la decisión y el camino correcto para poder nosotros responder con indicadores claros cómo realmente la universidad avanza en la lucha de estos temas que hoy nos colocan en una situación débil y que realmente el estudiante no aprende, no hace vida universitaria real que pueda llevar a la vida ya al exterior. Así es. Jorge Martínez, muchísimas gracias por esta plática tan valiosa para nosotros,
como miembros de la comunidad universitaria, Universidad Nacional de Trujillo, y realmente este webinar es una primera parte de otros que vendrán, porque estos temas realmente competen ser analizados, estudiados desde la ciencia, desde las humanidades a la universidad, y más a una universidad pública que acogemos a estudiantes que vienen de contextos con mucha expectativa de una movilidad social para lograr una mejor calidad de vida. Gracias, Jorge Martínez, por este espacio, y la verdad nos despedimos con mucha pena, los tiempos son cortos en este programa, pero con el compromiso de que nosotros seguiremos tratando, ¿no?, desde esta perspectiva analítica y con un componente altamente humano, estos temas que sé que los estudiantes universitarios en su silencio los viven lamentablemente. Pero aquí estamos los maestros, aquí está esta maestra para poder responder de manera positiva, con alternativas serias a la disminución, o al menos para poder nosotros brindar respuestas desde la investigación como le corresponde a la universidad. Muchísimas gracias por haber sido partícipes de esta plática, realmente que nos emociona porque somos personas de bien y queremos el bien para nuestros estudiantes. Muchísimas gracias.